Entonces, hermanos, este capítulo que nosotros vamos a leer hoy y ustedes van a escuchar, y no solamente los que están acá, los que van a entrar a la página, al canal Entendido de los Tiempos, también van a tener el privilegio de escucharlo. Entonces, es una manera como les decía, todos nosotros somos médicos, misioneros, todos. Así no hemos no hemos hecho un estudio o un título a la universidad, pero yo sé que todos nosotros sabemos algo de medicina. ¿Por qué? Porque hemos escuchado, hemos aprendido y todo lo que nosotros hemos aprendido en cuanto al servicio de Dios, el Señor quiere que nosotros lo pongamos en qué, en práctica. Entonces dice, el capítulo 7 dice lo- la cooperación de lo divino con lo humano. Y mire lo que nos dice el Señor en esta mañana. En el ministerio de curación, el médico ha de ser colaborador de Cristo. El Salvador asistía tanto el alma como al cuerpo. El evangelio que enseñó fue un mensaje de vida espiritual y de restauración física. La salvación del pecado y la curación de la enfermedad iba ensalzadas. El mismo ministerio está encomendado al médico cristiano. Debe unirse con Cristo en la tarea de aliviar las necesidades físicas espirituales del prójimo. Debe ser mensajero de misericordia para el enfermo, llevándole el remedio para su cuerpo desgastado y para su alma enferma de pecado. Cristo es el verdadero jefe de la profesión médica, el supremo médico que se encuentra siempre al lado de todo aquel que ejerce esa profesión en el temor de Dios y trabaja por aliviar las dolencias humanas. Mientras emplea remedios naturales para aliviar la enfermedad física, el médico debe dirigir a sus pacientes hacia aquel que puede aliviar las dolencias del alma tanto como las del cuerpo. Lo que los médicos tan solo pueden ayudar a realizar, Cristo lo cumple. Aquellos procuran estimular la obra curativa de la naturaleza, Cristo sana. El médico procura conservar la vida, Cristo la da. La fuente de curación. En sus milagros el Salvador manifestaba el poder que actuaba siempre en favor del hombre, para sostenerle y sanarle. Por medio de los agentes naturales, Dios obra día tras día, hora tras hora, en todo momento para conservarnos la vida, fortalecernos y restaurarnos. Cuando alguna parte del cuerpo sufre perjuicios, empieza el proceso de curación. Los agentes naturales actúan para restablecer la salud, pero, pero lo que la obra por medio de estos agentes es el poder de Dios. Todo poder capaz de dar vida procede de Él. Cuando alguien se repone de una enfermedad, es Dios quien lo sane. La enfermedad, el padecimiento y la muerte son obra de un poder enemigo. Satanás es el que destruye, Dios es el que restaura. La palabra dirigida a Israel se aplica hoy a los que recuperan la salud del cuerpo o la del alma. Yo soy Jehová tu sanador. Éxodo 15:26. El deseo de Dios para todo ser humano está expresado en las palabras. Amado, yo deseo que tú seas que prosperado. Tercera de Juan. Así como prospera que tu alma. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Al curar las enfermedades, Cristo decía muchas veces a los enfermos, no enseñaba que habían atraído sus dolencias sobre sí al transgredir las leyes de Dios y que la salud no puede conservarse sino por medio de la obediencia. El médico debe enseñar a sus pacientes que ha de cooperar con Dios en la obra de restauración. El médico echa cada vez más de ver que la enfermedad resulta del pecado.
sabe que las leyes de la naturaleza son tan ciertamente divinas como los preceptos del decálogo, y que solo por la obediencia a ellas pueden recuperarse y observarse la salud. El que ve mucho sufre los resultados de sus hábitos perjudiciales, cuando podrían recobrar la salud y si hiciesen lo que está a su alcance para su restablecimiento. Es necesario enseñarles que todo hábito que destruya las energías físicas, mentales o espirituales es pecado, y que la salud se consigue por la obediencia a las leyes que Dios estableció para el bien del género humano. Entonces, vamos a hacer esta lectura, y apenas terminemos, yo espero que todos los que estemos aquí vamos a aportar un granito de arena, de conocimiento, y hoy el Señor en esta mañana nos va a hablar a través de su palabra. Y sigue diciendo: cuando el médico ve sufrir al paciente de una enfermedad derivada de alimentos o brebajes impropios o de otros hábitos erróneos, no se le dice, le perjudica. Los beodos, los dementes, los disilutos, todo impone al médico la declaración terminante de que los padecimientos son el resultado del pecado. Los que entienden los principios de la vida deberían esforzarse por contrarrestar las consecuencias de las enfermedades. Al ver el continuo conflicto con el dolor y tener que luchar constantemente por aliviar a los que padecen, ¿cómo puede el médico guardar silencio? Puede decirse que es benévolo y compasivo si deja de enseñar la estricta templanza como remedio contra la enfermedad. Indíquese claramente que el camino de los mandamientos de Dios es el camino de la vida. Dios estableció las leyes de la naturaleza, pero sus leyes no son exacciones arbitrarias. Toda prohibición incluida en una ley, sea física o moral, implica una promesa. Si la obedecemos, la bendición nos acompañará. Dios no nos obliga nunca a hacer el bien, pero procura guardarnos del mal y guiarnos al bien. Recuérdese, las leyes enseñadas a Israel, Dios dio a su pueblo instrucciones claras respecto a sus hábitos de vida. Les dio a conocer las leyes relativas a su bienestar físico y espiritual, y con tal que ellos obedecieran, se les prometía: quitará Jehová de ti toda enfermedad. Lo encontramos en Deuteronomio 7:15. Poned vuestro corazón a todas las palabras que yo os protesto hoy, porque yo soy vida a los que la hallan y medicina a toda su carne. Deuteronomios 32 y Proverbios 4:22. Dios quiere que alcancemos al ideal de perfección hecho posible para nosotros por el don de Cristo. Nos invita a que escojamos el lado de justicia, a ponernos en relación con los agentes celestiales, a adoptar principios y restauración en nosotros, la imagen divina. En su palabra escrita y en el gran libro de la naturaleza ha revelado los principios de la vida. Es tarea nuestra conocer estos principios y por medio de la obediencia cooperar con Dios en restaurar la salud del cuerpo tanto como la del alma. Los hombres necesitan aprender que no pueden poseer en su plenitud las bendiciones de la obediencia, sino cuando reciben la gracia de Cristo. Esta es la que capacita al hombre para obedecer las leyes de Dios y para libertarse de la esclavitud de los malos hábitos. Él es el único él es el único, es el único poder que puede hacerle firme en el buen camino y permanecer en él. Cuando se recibe el Evangelio en su pureza y con todo su poder, es un remedio para las enfermedades originadas por el pecado. Sale el sol de justicia trayendo salud eterna en sus almas. Malaquías 4:2. Todo lo que el mundo proporciona no puede sanar al corazón quebrantado, ni dar la paz al espíritu, ni disipar las inquietudes, ni desterrar la enfermedad.
La fama, el genio y el talento son impotentes para alegrar el corazón entristecido o restaurar la vida malgastada. La vida de Dios es el alma, es la única esperanza del hombre. El amor que Cristo infunde en todo nuestro ser es un poder vivificante. Da salud a cada una de las partes vitales, el cerebro, el corazón y los nervios. Por su medio, las energías más potentes de nuestro ser despierta y entran en actividad. Libra el alma de culpa, tristeza, de la ansiedad y congoja que agotan las fuerzas de la vida. Con él viene la serenidad y la calma. Implanta en el alma un gozo que nada en la tierra puede destruir. El gozo que hay en el Espíritu Santo, un gozo que da salud y vida. Las palabras de nuestro Salvador vienen a cada uno de nosotros, digámoslo de esta manera. Pero allá el Mateo dice, las palabras de nuestro Salvador vienen a cada uno de nosotros, que yo os haré descansar. Son una receta para curar las enfermedades físicas, mentales y espirituales. A pesar de que por su mal proceder los hombres han atraído el dolor sobre sí mismo, Cristo se compadece de ellos. En él puede encontrar ayuda, hará cosas grandes en beneficio de quienes en él confíen. Aunque el pecado ha venido reforzando durante siglos su asidero sobre la familia humana, no obstante que por medio de la mentira, el artificio, Satanás ha hecho la negra sombra de su interpretación sobre la palabra de Dios y ha inducido a los hombres a dudar de la bondad divina. A pesar de esto, el amor y la misericordia del Padre no han dejado de manar hacia la tierra en caudalosos ríos. Si los seres humanos abriesen hacia el cielo las ventanas del alma para apreciar los dones divinos, un raudal de virtud curativa lo inundaría. El médico que desea ser colaborador aceptó con Cristo, se esforzará por hacerse eficiente en todo ramo de su vocación. Estudiará con diligencia al fin de capacitarse para las responsabilidades de su profesión y copiando nuevos conocimientos, mayor sagacidad y maestría, procurará alcanzar un ideal superior. Todo médico debe darse cuenta de que si su obra es ineficaz, no solo perjudica a los enfermos, sino también a sus colegas en la profesión. El médico que se da por satisfecho con su grado mediano de habilidad y conocimiento, no solo empequeñeces la profesión médica, sino que deshonra a Cristo, el soberano médico. Los que se sienten ineptos para la obra médica deben escoger otra ocupación. Los que se sienten con disposiciones para acudir enfermos, pero cuya educación y cuyas actitudes médicas son limitadas, deberían resignarse a desempeñar los ramos más humildes de dicha obra y actuar con fieles enfermeros, sirviendo con paciencia bajo la dirección de médicos hábiles. Podrían seguir aprendiendo si se aprovechase toda oportunidad de adquirir conocimiento. po- po- Podrían tal vez llegar con el tiempo a estar preparados para ejercer la medicina. Vosotros jóvenes médicos, como ayudadores, juntamente con él, con el soberano médico, no recibáis en vano la gracia de Dios, no dando a nadie ningún escándalo, porque el ministerio nuestro para con los enfermos no sea vituperado, antes habiéndonos en todas cosas como ministros de Dios. Segunda de Corintios. El propósito de Dios con respecto a nosotros es que ascendamos siempre al verdadero médico misionero. Será cada vez más diestro. Hay que buscar a médicos cristianos de talento, de superior habilidad profesional, alentarlos a servir a Dios en lugares donde puedan educar y preparar a otros para ser misioneros médicos. El médico debe acopiar en su alma la luz de la palabra
debe crecer continuamente en la gracia para él. La religión no ha de ser tan solo una de tantas influencias, debe ser la influencia predominante, debe inspirar todos sus actos en altos y santos móviles, que serán poderosos por proceder de aquel que dio su vida para revestirnos del poder para vencer el mal. Si el médico se esfuerza con fidelidad y diligencia por hacerse eficaz en su profesión, si se consagra al servicio de Cristo y dedica tiempo a escudriñar su corazón, comprenderá los misterios de su sagrada vocación, logrará disciplinarse y educarse de tal modo que cuando se encuentre dentro de la esfera de su influencia, reconocerán la excelencia de la educación y de la sabiduría adquiridas por quien vive siempre en unión con el Dios de sabiduría y poder. En ninguna otra circunstancia se necesita una comunión tan íntima con Cristo como en la obra del médico. El que quiere cumplir debidamente los deberes de médico ha de llevar día tras día, hora por hora, una vida cristiana. La vida del paciente está en manos del médico. Un diagnóstico superficial en una operación desacierta por por el espesor de un cabello puede sacrificar una existencia y precipitar un alma a la eternidad. Cuál solemne resulta pensar en esto, cuál importante pues es el médico, esté siempre bajo la dirección del médico divino. El Salvador está dispuesto a auxiliar a cuanto le pidan sabiduría y claridad de pensamientos. Quienes necesitan más sabiduría, lucidez, que el médico, de cuyas resoluciones dependen tantas consecuencias, todo aquel que procura prolongar una vida debe mirar con fe a Cristo para que dirija todos sus movimientos. El Salvador le dará tacto, habilidad cuando haya de habérsele con cosas difíciles. Admirables son las oportunidades dadas a quienes cuidan enfermos, en tanto cuanto hacen por devolvérsele la salud. Háganle comprender que el médico procura ayudarles a cooperar con Dios para combatir la enfermedad. Indúzcalos a asistir que cada paso que den en armonía con las leyes de Dios pueden esperar la ayuda del poder divino. Los enfermos tendrán mucho mayor confianza en el médico acerca de cuál están seguros que aman y temen a Dios. Confíen en sus palabras, experimenten un sentimiento de seguridad en presencia de un médico tal y bajo su cuidado. Por el hecho de conocer al Señor Jesús, el médico cristiano tiene el privilegio de invocar su presencia en la estancia del enfermo por medio de la oración. Antes de ejecutar una operación crítica, implore el cirujano la ayuda del gran médico. Asegure al paciente que Dios puede hacerle salir bien de la prueba y que en todo momento angustioso Él es el refugio seguro para los que en Él confían. El médico no puede obrar así pierda un caso tras otro y de otra manera hubiera podido salvarse. Si supiera decir palabras que inspirasen fe en el compasivo Salvador que percibe cada palpitación de angustia, y si supiera presentarle en oración las necesidades del alma, la crisis se vencería más a menudo sin peligro. Solo aquel que lee el corazón sabe cuál tenebroso terror muchos pacientes consienten entregarse en el manos del cirujano. Se dan cuenta del peligro que corre al par que confían en la pericia del médico. Saben que no es infalible, pero cuando le ven inclinarse en oración para pedir a Dios su ayuda, se sienten alentados a confiar. El agradecimiento y la confianza abre el corazón al poder sanador de Dios. Las energías de todo ser se vivifican y triunfan las fuerzas de la vida. Para el médico, también la presencia del Salvador es elemento de fuerza. Muchas veces le amedrentan las responsabilidades
contingencias de su obra. La incertidumbre, el temor podría estorpecer su mano, pero la seguridad de que el divino consejero está junto a él para guiarle, sostenerle, le da calma y valor. El toque de Cristo en la mano del médico infunde vitalidad, tranquilidad, confianza y fuerza. Salvada la crisis con felicidad y estando ya el éxito a la vista, pasa el médico unos momentos en oración con el paciente, de expresión a su agradecimiento por la vida resguardada. Y cuando el enfermo expresa su gratitud al médico, haga este que esa gratitud y la alabanza se atribuye a Dios. Diga también al paciente que salvo la vida porque estaba bajo la protección del médico celestial. El médico que obra así conduce a su paciente aquel de quien depende vida, al único que puede salvar eternamente a cuantos se allegan a él. Quienes trabajan en la obra médica misionera deben sentir un profundo anhelo por las almas. Al médico como al ministro del Evangelio se han confiado el mayor cargo que puede encomendarse a los hombres, sea lo que comprendan o no. Todo médico está encargado del cuidado de las almas. Con demasiada frecuencia, su roce continuo con la enfermedad y la muerte. Los médicos pierden de vista la solemnidad, realidad de la vida futura. En su afán por desviar el peligro del cuerpo, olvidan el peligro del alma. Pueden ser que aquel a quien atienden estén perdiendo la vida y sus últimas oportunidades se estén desvaneciendo. Con esta alma volverán a encontrarse el médico en el tribunal de Cristo. Muchas veces dejamos escapar las más preciosas bendiciones al decir una palabra en el momento oportuno. Si nos discernimos la aura oportunidad, la perdemos a la cabecera del enfermo. Evítese toda palabra acerca de dogma o controversias. Diríjase la atención del enfermo hacia aquel que quiere salvar a todos los que a él acudan con fe, con fervor y ternura, y procúrese en ayudar al alma pendiente entre la vida y la muerte. El médico que sabe que Cristo es su Salvador personal, porque él mismo fue llevado al refugio, sabe cómo tratar con las almas tenebrosas, enfermas de pecado, que sienten su culpa y le piden ayuda. Sabe contestar la pregunta, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Pueden contar la historia del amor del que nos redime. Puede hablar con experiencia del poder del arrepentimiento y de la fe, con palabras sencillas, sinceras. Puede presentar a Dios en oración la necesidad del alma, alentar al enfermo a pedir y aceptar la gracia del compasivo Salvador, a desempeñar así su ministerio junto a la cabecera del enfermo, procurando dirigir palabras que le auxilien y consuelen. El Señor obra por medio de él y con él. Cuando el espíritu del paciente es inducido al Salvador, la paz de Cristo llena su corazón. La salud espiritual que recibe es como mano auxiliadora de Dios que restaura la salud del cuerpo. Al atender al enfermo, el médico encuentra a menudo oportunidad para desempeñar su ministerio entre los amigos del afligido, quienes al ver cerca del hecho de dolor, verse incapaces de evitar un solo tormento de angustia, siente ablandarse sus corazones. Muchas veces confiesan al médico las penas que ocultan a los demás. Ha llegado entonces la oportunidad para dirigir la atención de los afligidos hacia aquel que invita a los cansados y cargados a acudir a él. A menudo se puede orar entonces por ellos y con ellos para prestar sus necesidades al que sana todos los dolores y alivia todas las penas. ¿Qué podemos decir de este capítulo? A ver. Es la fuente de curación nuestro Elohim. O sea, la gran responsabilidad que hay
en aquellas personas que han estudiado, han tomado la decisión de estudiar, de capacitarse en esa área de la salud, así como en las oportunidades que cada uno de nosotros tengamos eh, en los momentos, como usted, mi hermano John, lo mencionaba, pues todos al inicio, o como usted lo mencionaba al inicio, que todos tenemos un pequeño, un leve conocimiento de todas esas recetas de salud, de aquellas personas que están postradas en un lecho. No es hablarles de dogmas ni de las doctrinas de la Iglesia Adventista, sino es presentarle a nuestro gran Salvador y Redentor eh, como ese gran médico de médicos, como ese ser todopoderoso que está al pie del lecho del enfermo para que pueda esta persona obtener una vida saludable, si es la voluntad de nuestro Creador. Llevar, aprovechar esa oportunidad para llevar a esta persona a que su mente se espacie, comprenda el plan de la salvación. No sabemos qué tan cerca pueda estar ella del lecho de la muerte, del descanso. Y pues esa alma, bien lo decía la pluma inspirada, cuando el médico esté en el juicio, esa alma estará, se encontrará con él en ese momento. Entonces, pues grande responsabilidad, es como estamos viendo el texto para mí, era un llamado de atención, una inducción a los médicos, aquellas personas que son preparadas para atender en el campo de la salud, pues grande responsabilidad tienen porque finalmente, eh, pues son almas preciosas con las que él está tratando y en esa obra de restauración, eh, el médico tiene una gran responsabilidad. Eso es lo que me queda a mí en esta lectura de la fuente de curación. Gracias, hermano. ¿Qué otro hermano? A ver, Bueno, hermano Luis. Adelante, hermano, adelante. bueno, listo. Bueno, a ver, yo he tenido la fortuna de estar trabajando muchos años con el gremio médico y lo que sí me he dado cuenta es que cuando el doctor, más que todos los médicos adventistas, colocan el tratamiento en las manos de Dios, le hacen la inducción espiritual al tratamiento, le explican al paciente lo importante que es la parte espiritual para su tratamiento, la oración, sí hay mucha más mejoría en el paciente o entienden más su situación de salud y si ya son situaciones terminales, pues el paciente muere, pero tranquilo. A veces inclusive ni es creyente el paciente, pero se ve que hay una mejoría espiritual, una paz y una tranquilidad en ellos. Y hoy por hoy ya los médicos, tanto los adventistas como los que no lo son, ya recetan muchas situaciones naturales, ¿sí? Como el ajo, como las aguas aromáticas, porque definitivamente la industria farmacéutica es eso, una industria. No es un bienestar realmente, es una industria. Entonces, si la parte espiritual va ligada al tratamiento con el remedio natural, es una bendición. Y la verdad sí lo he visto mucho con los médicos de la iglesia. Gracias. Gracias, hermano. ¿Qué otro hermano quiere opinar? A ver, abra su micrófono. Hermanito, Buenos buenos días. días, feliz sábado a todos. Bueno, yo quería decirles algo que en Mateo 9 dice que los fariseos le preguntaron a Jesús que por qué pasaba tanto tiempo junto a los pecadores, ¿no? Y Jesús les respondió que los sanos no son los que necesitan los médicos, sino los enfermos. Entonces aquí él prácticamente nos da a entender que es él quien ilumina también a los médicos que se encuentran estudiando por muchos años para poder llegar a atender enfermedades del cuerpo, que estas se dan debido a la mala alimentación, como ya todos nosotros lo conocemos. Si nosotros obedeciéramos, hiciéramos la alimentación como es debido, pues nuestros cuerpos estarían sanos. Sin embargo, dice que Jesús curó a muchos, muchos enfermos, hizo muchos milagros de sanación, pero estos milagros también eran con el fin de que ellos crean que Él era el verdadero Mesías.
Entonces, esto que usted acaba de leer nos indica que nosotros tenemos el médico de médicos, ¿no? Que es nuestro Señor Todopoderoso. Pero también Él nos ha puesto a nosotros la consigna de que la sanación de nuestro cuerpo está en nosotros mismos. Cuando nosotros nos santificamos día a día, nuestro cuerpo, limpiamos nuestro templo y obedecemos, realmente está en la obediencia todo. Obedecemos la manera como tenemos que alimentarnos. Nuestros cuerpos serían completamente sanos. Lo tenemos en el Antiguo Testamento. Muchos vivieron muchos años. Acá el promedio de vida, pues muy poquitos llegan a los 90. El promedio de vida está entre unos 74 a 80, 85, pero son cuerpos que llegan bastante contaminados y enfermos y padecen situaciones muy dolorosas en la vejez. Eh, Todo está dentro de la obediencia, pienso yo, y es algo muy cierto que es lo que acabo de decir al hermanito, cuando los médicos se encomiendan al Señor y nosotros enfermos nos encomendamos al Señor con una fe absoluta de que vamos a tener esa sanación, pues el Señor nos restaura, pero siempre y cuando nosotros también obedezcamos. Ese es mi criterio. Un feliz sábado. Gracias, hermana Elsie. Buenos La hermana días, que... Buenos días, buenos hermana. días, Adelante. hermanos. Bueno, pues yo me distancio del creer cuando se dice de que, bueno, cuando se habla de salud en general, de salud mental, de salud física. Cuando se dice que el psicólogo, bueno, el psicólogo en nuestros pies es nuestro Dios, por excelencia, nuestro médico, nuestro psicólogo es Dios. No comparto la idea cuando se dice que el psicólogo, no se debe acudir al psicólogo humano, no, porque el psicólogo, como profesional de la salud, se pone a disposición a los pies de Dios, todo el conocimiento con seguridad y con humildad, con seguridad, ese tratamiento que se le haga o que requiera el paciente de la salud mental va a servir. Va a ser, yo me distancio mucho de la idea de que no, el conocimiento que Dios nos dio a través de la ciencia es bueno, siempre y cuando el hombre sea humilde y lo someta a él. Eso es lo que yo quiero, mi opinión. Gracias, hermana. Mire, a veces nosotros, antes ya le voy a dar a otra hermana, un hermano que quiera hablar. A veces pasa entre el pueblo de Dios. Ay, no, es que yo no creo en ningún médico. Yo no, que sea el Señor mismo. Y podemos estarnos muriendo y estamos esperando que la sanidad, que es que venga de qué, de lo alto. Cuando aquí este capítulo dice que nosotros debemos de qué, de ir a ellos. Y no solamente este capítulo, más adelante y atrás nos decía que nosotros debemos ir a ellos, porque el Señor les dio la sabiduría a quienes, a ellos. Pero ojo, aquellos que van con la mano de quién, del Señor, para nosotros poder. Entonces, a veces muchos de nuestros hermanos, más sobre todo yo conozco hermanitos y ya de harta edad dice, yo no creo en ningún médico, que el Señor me cure, ¿sí? Y a lo último, ya cuando se están yendo al borde de la muerte, ahí sí buscan que, ahí sí ya lo llevan. Entonces nosotros a veces el enemigo también ha puesto eso en nuestro corazón, cuando en realidad el Señor los puso y les dio la sabiduría y les dio la capacidad para que ellos nos atendieran y utilizaran que sus remedios que Él dejó sobre esta tierra. ¿Qué otra hermano quiere opinar? A ver, abra su Hola, micrófono. hermano. Hola, hermanos. Buenos días desde aquí, desde Rumanía. Ya vine de la iglesia. Feliz Santo Sábado, os digo a Amén, todos. hermana. Y quisiera decir que y el médico, como lo puso antes, con mucha sabiduría y con todo, que venía de parte de Dios, con plantas medicinales y todo eso, con cataplasma o como se llama. Entonces, hoy en día no hay médico así como Dios lo dijo. Yo no voy a contradecir a nadie, pero si Dios quiere que yo me muera, me moriría. Que cuánta gente no murió en el hospital y dijo el médico, ya, no pude hacer nada. Y Dios dijo,
hasta aquí. Pero yo no estoy contra, pero no me hace nada. Bueno, que hay una cirugía o una intervención de esta, sí, pero que vaya por la tensión, por el hígado, por todo. Dios nos dejó el ministerio de curación y el otro libro que no sé decirle. Y desde ahí tenemos que aprender, hermanos, porque Dios nos dejó luz. Mientras que no lo sabíamos, sí, vayamos al médico. Pero ahora que lo sabemos y nos dio tanto entendimiento y tanta sabiduría, ¿qué voy a hacer ahí cuando murió miles, ¿no? Que los mataron y ellos, los médicos, y yo no voy a ir al médico. Y ya sabemos en el libro de oración que ahí aprendimos, que lo hemos leído, digo así, cómo debemos orar para, para que una persona pueda beneficiar de la salud de parte de Dios. Hay ahí condiciones, ¿no? Que tiene que cumplir y tú también que vas a orar por él. Así que, hermanos, tenemos que meditar más, que vendrá el tiempo cuando nosotros no podamos ir al médico porque se dice, tú no vas a buscar a nadie, ni comprar comida, ni nada. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, el último voy al médico celestial, no, primero a él. Y es verdad que muchos de nosotros vamos y después dice, ay, me hicieron daño la medicina esta y mejor no la tomaba, que mira qué efectos tiene secundarios. Entonces, entonces tenemos que acudir solamente a médico. Mira, yo os digo una experiencia pequeña. Vine de la iglesia y entré en mi casa y en la casa de mi hija no podría entrar. Y digo, ay, bueno, yo no como ahora, como sobre las 4, a las 4 aquí. Y entonces digo, ¿pero qué hago con la puerta esta? Y las llaves de la puerta de delante la tenía, pero me puso y el enemigo para que, que, que arriba, no, arriba sí abrí, pero tenía otra cosa más abajo. Y un día digo, bueno, voy a cerrar aquí. Y no pude entrar. Y fui a orar. Y digo, Señor mío, tú sabes que yo no como ahora, no la necesito ahora, cuando tú quieras. Y, y esperando, fui al invernadero por ahí. Y entonces digo, bueno, voy a intentar. Intenté y se abrió la puerta. Así que con mi salud también, yo así decidí. Gracias a Dios y a vosotros por escucharme. Gracias, hermana. Gracias por el comentario. Hermanos, yo les digo una cosa. Yo conozco hermanos de la iglesia que trabajan con lo natural. Y es muy poco lo que ellos le dicen al paciente. Yo tengo una amistad, no es de la iglesia, es muy cercana a nosotros y ella trabaja con la medicina. Y a veces uno la llama o le consulta. Lo primero que tiene que hacer la persona que tiene que cambiar de alimentación, dejar azúcar, dejar esto y que se esté cada 2 veces al año desparasitándose y todo. Hermanos, yo no sé si ustedes han llegado a escuchar eso de nuestros médicos adventistas, ¿sí? Y yo cada vez que escucho a esa mujer, yo digo, qué bueno que así fueran también nuestros médicos, que recomendaran el cambio, cero azúcar, cero chatarra, cero esto, que deben desparasitarse o purgarse 2 veces al año, ¿sí? Para poder tener para poder ayudarse, porque nosotros como seres humanos tenemos, por eso la cooperación, lo humano con qué, con lo divino. Nosotros debemos hacer una parte y Dios hace la otra qué, la otra parte. Amén. Entonces, dígame, hermano Luis.
No, tranquilo. No quería opinar, pero cuando termine. Ah, ya. Entonces, hermanos, a veces yo he visto eso en algunos médicos, ¿sí? Y si hay médicos acá y que están fallando, aún, como yo les decía al principio, todos somos médicos, ¿sí? Porque somos médicos misioneros. Y nosotros siempre debemos de llevar a la gente a que haga un cambio de alimentación, no solamente para los hermanos de la iglesia, para los pacientes de nuestra iglesia, sino también para los pacientes de quién, para los de afuera, ¿sí? Porque aún en eso, imagínense, yo les digo una cosa, hermano, la gente de afuera está practicando la reforma pro salud, más ellos que nosotros que conocemos esta luz. Uy, yo conozco más de una, de una amistad, gente del mundo que es vegana, que es vegetariana. Y nosotros que tenemos la luz, muchos de nosotros que no la vivimos, no experimentamos esa experiencia, hermano. Entonces hay como dice, las piedras que hablándonos. Entonces nosotros debemos de pedirle al Señor, cada vez que vaya alguien, que vayamos a alguien, que cambien, que decirle qué tiene que hacer y cambiar de alimentación para poder ser sana. Hay un grupo en las redes, he escuchado en las redes sociales que hay un refrán que dice así, que dice, sánate tú mismo. Si tú no lo haces, nadie lo hará por quién, por ti. Entonces, en nosotros está, si queremos cooperar con lo divino, nosotros como humanos tenemos que hacer una parte, hermano. Ahora sí, hermano Luis, adelante. Sí, hermano. Realmente la medicina está en la Biblia y nosotros tenemos que escudriñar en la Biblia y en el Espíritu de Profecía. La Biblia dice que todo nuestro cuerpo, alma y espíritu estén preparados para la venida del Señor. La medicina natural o alternativa, como algunos le dicen, es una medicina que es muy buena, pero que hay que tener mucho cuidado, porque las enfermedades tienen varias fuentes. El mal comportamiento en el medio ambiente que nosotros recibimos, la parte psíquica del ser humano, es decir, que nosotros debemos tener en cuenta todo lo que tiene que ver con nuestros pensamientos y la administración de la mente. Nos afecta mucho y el estrés. La alimentación es un recurso muy fundamental, pero la alimentación también tenemos que saberla administrar, porque hay que estudiar sobre los nutrientes, cómo nosotros debemos comportarnos frente a la alimentación. El medio que nos rodea, la sociedad por el cual nosotros nos encontramos, ¿sí? De ahí que los 5 sentidos del alma tienen que ver en la sanidad de un ser humano. Cuando nosotros vamos a un médico normal o a un especialista, ellos nos analizan, ya, nos hacen un diagnóstico y luego entonces viene la medicina química. La medicina química generalmente ayuda en lo que son las soluciones temporales, porque más que todo nos ayudan a, a tener una estabilidad normal, pero temporal, pero no definitiva. La verdadera medicina es aquella que resuelve los problemas de raíz y los resuelven para la vida continua, es decir, no temporal. Por eso nosotros debemos tener mucho cuidado cuando nosotros formulemos de medicina. Sí, es necesario cambiar de alimentación, pero no solamente la alimentación, sino que son varios elementos que debemos tener nosotros en cuenta. Algunos médicos naturistas sí cambian de alimentación y yo tengo un caso muy particular y es una hermana que tiene problemas de la vena varicose y ella ya lleva casi 8 años tratando de operarse y finalmente hay un tratamiento y vuelve a estar un poco normal, nuevamente se enferma. Ahora fue a un médico que es del Perú
Y él dijo, no, mándeme la foto. Y le mandó una fotografía de ella y enseguida le dio un tratamiento con una foto. Ya. Entonces a veces nosotros tratamos muy ligeramente y todos estos tratamientos pues tienen efectos, pero no hay como un tratamiento general. Entonces vino otro médico aquí en Bogotá y le dio casi el mismo tratamiento. Ella concluyó que eso era bueno, ¿verdad? Pero realmente cuando el paciente no está dispuesto a cambiar su estilo de vida, ya, primero hay que concientizar al paciente de que esa persona, de que realmente debe cambiar su estilo de vida, porque siempre estamos acostumbrados a que vamos al médico, nos dan una medicina que son calmantes, pero mientras no cambiemos nuestro estilo de vida, los problemas siempre continuarán. Esa es la que quería aportarnos. Y bueno, vamos a cerrar la grabación. No sé si el hermano John Rivera quiere terminar con oración para que esto quede grabado. Está quedando grabado. Sí, hermano, es un momentico que hay una hermana que levantó la mano, hermana Ani. Hermanos, muy buenos días para todos. Dios les bendiga. Feliz Santo Sábado. Bueno, yo no me hallé muy bien a todo el tema, pero sí recuerdo muy bien sobre qué iban a hablar hoy. Hay algo, yo quisiera comentar algo especial que he sentido y que he visto a nivel mundial, y es una realidad inmensa. El pueblo de Dios está muy enfermo. Por donde usted va, se solicita oración por los mismos hermanos. No hablemos del mundo, hablemos del pueblo de Dios. El pueblo de Dios está bastante enfermo física y mentalmente, y por eso espiritualmente no avanzamos, hermano. Yo como estudiosa de la salud mental o del comportamiento del ser humano, me atrevo a decir que nosotros somos instrumentos en las manos de Dios, no para curar a nadie, absolutamente no. Nosotros no tenemos ese poder, ni tenemos ese, no sé, don en nuestras manos específicamente para curar, porque no lo podemos hacer. Quien cura, quien sana. El médico de médicos es Dios. El psicólogo de psicólogos es Dios. Y eso está en el ser humano hasta donde pueda aceptar lo que el Señor dispone en su palabra por el bien o el beneficio de su salud. La palabra de Dios dice que el enfermo será restaurado por medio de los esfuerzos combinados de lo humano con lo divino. Eso dice el espíritu de profecía, hermano. Y, y la verdad, nosotros los estudiosos de la salud estamos es para prevenir, para ayudar. Dios y la ciencia nos ha puesto en nuestras manos herramientas para ayudar, para ayudar a prevenir, para enseñarle a la gente, mira, no debes hacer esto, no debes comer así, no debes mirar así, no debes caminar así. Esa es nuestra función, porque realmente quien cura es Dios. Ahora, ¿qué sucede, hermano? No se puede decir que no vayan al médico, que no vayan al psicólogo. No lo podemos decir. ¿Saben por qué, hermanos? Porque está tan enfermo el mundo, tan avanzado en un cáncer, en una diabetes, en una hipertensión, en una obesidad, que no tienen otra alternativa que acudir al médico. Y no debiera ser así. El pueblo de Dios no debiera por qué estar acudiendo al médico. Debiera ser médico para el mundo allá afuera, pero lamentablemente no lo somos. Entonces, ¿qué sucede, hermano? Que hoy día las personas están tan enfermas que cuando ya van al médico, a veces o muchas de las veces, la persona no, el doctor, el médico allí no puede hacer mucho por la salud de la persona. El doctor tiene que decirle, mira, tu cuerpo hizo una metástasis, ya no hay mucho que hacer. Y entonces ahí culpamos a Dios y culpamos al médico. Van donde el psicólogo, mira, no podemos hacer mucho por ti, tienes que ir a un especialista, se me va la palabra en este momento, donde ya te van a medicar y vas a terminar en un centro o en un sanatorio. Entonces es triste la situación de nosotros. Hay un mensaje de reforma pro salud en nuestra iglesia que no lo tiene ninguna otra iglesia. Y saben, hermanos, nosotros muchas veces nos negamos, hacemos las cosas al contrario, hacemos todo lo diferente que el Señor nos ha mandado. Maltratamos este cuerpo, maltratamos esta mente, maltratamos el corazón, maltratamos estas 5 avenidas del alma que el Señor nos ha dado para defendernos. Y yo respeto mucho la opinión de los hermanos porque la iglesia adventista es
en mayoría, o no en mayoría, bueno, algunos, se van en contra de la medicina humana. Y no es así, hermanos. Dios nos ha puesto como instrumentos humanos, incluso personas que no están capacitadas en salud, pero llevan ese bello mensaje. Hermanos, mira, hay 8 remedios naturales, hermanos, debemos cuidarnos nuestra salud, hermanos. Si usted quiere ser un buen testimonio, aliméntese bien, viva bien, haga ejercicio, coma saludable, medite, ponga su esperanza, ponga su vida en manos de Dios. Ese debe ser nuestro testimonio como hijos de Dios, sin necesidad de llevar un título o un cartón de médico, de psicólogo, de psiquiatra, qué sé yo. No, no, no. Es que nosotros todos estamos llamados a ser médicos, porque el mundo afuera está enfermo, está agonizando, pero lamentablemente el pueblo de Dios también está enfermo. Y hay hermanos que tú dices, vamos a hacer un pedido de oración. Ay, sí, ore por el hermano, la hermana tal, el hermano, el hermanito, el hijo del hermanito, porque está muy enfermo. Y mi pregunta es, ¿y por qué estamos enfermos? Si tenemos luz, si tenemos es que obedecer, hacer las cosas como el Señor manda. Pero entonces, como no obedecemos, nos toca ir al médico humano. Y entonces el adventista que está bien, bien firme, bien, dice, ay, pero ¿por qué? Si es que Dios es el que sana, Dios es el que cura. Sí, Dios es el único ser maravilloso y celestial que tiene en sus manos el poder de sanidad, que puede obrar en la persona el milagro. Pero nosotros, las personas, los instrumentos humanos, no. Estamos para prevenir, para decir, oye, hermano, mira, estás haciendo mal esto. Hermano, debes alimentarte, debes cuidarte. Prevenimos también haciendo campañas, anunciando diferentes formas de cuidar nuestra salud. Y es muy triste, hermanos. Realmente es muy triste como el pueblo de Dios está enfermo. En la iglesia, no sé, de 10 hay 7 enfermos. O sea, es una cosa impresionante. Para finalizar, les digo, la Organización Mundial de la Salud dice que el 70% del mundo entero tiene un trastorno, está enfermo de su salud mental. Entonces, ¿qué podemos hacer ante esto? Pues buscar ayuda, primeramente con Dios. Y si usted se siente mal emocionalmente, porque lamentablemente las personas traen heridas en su alma, en su vida que no han sanado, si usted tiene que ir a buscar una persona profesional que tenga las herramientas en la mano y le pueda ayudar, vaya, no se detenga. Si usted siente que su cuerpo está debilitado, que no puede más, que le duele allí, que le duele allá, tiene que ir a buscar un médico en medicina natural, en medicina química, un médico general. Vaya, hermano, vaya, vaya, hágalo por su salud y por amor a usted mismo. Y por el camino usted va aprendiendo a amar y aceptar a Dios y aceptar lo que Él está mandando en su palabra, que es cuidarnos, alimentarnos bien, mantener una mente positiva, estudiar de su palabra. Todo eso lo tenemos que hacer. Y Dios no puede obrar en el ser humano si éste no lo permite y no le ayuda. Era eso, mis hermanitos, con harto cariño. Y muchísimas gracias por la reflexión. No escuché mucho, pero muchas gracias porque muy interesante el tema de la salud mental. Dios les bendiga, les deseo un excelente día, hermano. Gracias, hermana. Ya para terminar, mire, ya para terminar, dice las promesas de Dios. Y mire lo que dice, ya, les voy a leer 2 o 3 promesas. Y mire lo que dice, así sucede con todas las promesas de la palabra de Dios, que en ella nos habla cada uno en particular, de modo tan directo como si pudiéramos oír su voz. Por medio de esas promesas, Cristo nos comunica su gracia y su poder. Son hojas de aquel árbol que es para la sanidad de las naciones. Recibidas y asimiladas serán la fuerza del carácter, la inspiración y el sostén de la vida. Nada tiene la virtud curativa, ninguna otra cosa puede infundirnos el valor, la fe que da vital energía a todo el ser. Y miren estas promesas. Salmo 103 dice, como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen, porque él conoce nuestra condición, acuérdese que somos polvo. Y Jeremías dice, con amor eterno te he amado, por tanto te soporté, con misericordia, escondí mi rostro de ti por un momento, mas con misericordia eterna tendrá compasión de ti. Y mire lo que dice Isaías, los afligidos y menesterosos buscan las aguas, que no hay, secóse de sed su lengua, yo Jehová los oiré, yo el Dios de Israel no los desampararé. Y por último,
El, el mismo Dios, el mismo tomó nuestras enfermedades, llevó nuestras dolencias, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados, hermanos. Entonces, hermanos, el Señor nos habló en esta mañana a nosotros, y vamos, los invito para que nos pongamos de rodillas para invocar la presencia de nuestro Dios, los que puedan. Oremos. Padre, te damos la honra y la gloria, Señor, porque solamente tú la mereces. Gracias, Señor, porque terminamos 26 familias, Señor, y oímos tu voz, Señor. Y perdónanos si nosotros no hemos cumplido tu mandato, tu cometido, Señor. Ayúdanos a ser médicos misioneros, Señor, en todas partes donde nosotros estemos, Señor, y hablarle de esos remedios que tú dejaste, que tú creaste, Señor, para nosotros, para la restauración de nuestro cuerpo, de nuestra alma y de nuestra vida espiritual, Señor. Te pido, Señor, de que seas tú bendiciéndonos y guardándonos en este día, que sea una delicia santa en cada uno de nuestros lugares, que vamos a ir a nuestros templos. Otros ya vinieron, Señor, y gracias porque escucharon su voz, Señor. Síganos bendiciendo, síganos guardando, Señor, y ayúdanos a abrazar esta gran verdad, Señor, que es la Reforma Pro Salud, que es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. Ayúdanos a abrazarlo, a vivirlo, Señor, y a compartirlo, porque todo esto nosotros te lo pedimos, te lo rogamos en Jesús. Amén